chicos, la verdad estoy muy agradecido por todo el apoyo en todos mis videos. Sinceramente, un beso a todas las chicas y un gran abrazo a todos los chicos que me están apoyando de Odoarfil. Viajeros del tiempo. Actuaciones estelares de Michael J. Fox. Hola, ¿te parece familiar esta película? Pues a mí también sí. Y créeme que cuando se estrenó Volver al Futuro 1, 2 y 3, tú quedaste totalmente impactado y con la curiosidad de poder volver incluso a ver una película como Volver al Futuro 4. Bien, ¿qué quiere decir? Que cada ser humano siempre tiene la intriga, la esperanza, la conmoción de poder conocer una máquina del tiempo que nos pueda llevar al futuro o al pasado. Pero bien, hoy en día te voy a dar una grata noticia de alguien que está haciendo una revolución enorme en TikTok y está impactando incluso a los grandes cineastas, de las cuales se preguntan cómo lo hace, de qué forma lo está haciendo, ¿no? Entonces, hoy en día yo quiero que conmigo analicemos cada video de este joven, de Javier, un español, de las cuales él hace ver de que él está en el año 2027. Incluso da muchas evidencias a sus seguidores y les hace poner los pelos de punta. Así que chicos, presten atención a este video y veamos si realmente este muchacho está en un mundo paralelo o realmente en el año 2027. Preste atención al video de hoy. Viajeros del tiempo. Segunda parte del Viajero del Tiempo. Quizás muchos se preguntarán, ¡qué alegría! Estar en un mundo totalmente donde todo pareciera ser gratuito, donde todo pareciera que esté al alcance de nuestras manos de una manera tan simple. Pero lo que él se pregunta es por qué no hay vida humana. Eso es su mayor interés. Por eso ustedes verán que él no se agarra a muchos productos, lo único que le importa, unos que otros para subsistir. Pero eso no es su preocupación más que encontrar vida humana. Y cada vez que va a un lugar como que si fuera creado por el mejor productor de cine del mundo, trata de buscar de un lado a otro comida y también al ojo donde dormir. Ahí ustedes notarán que está cerca a una iglesia. Caminante como un errante, Javier el muchacho, viajero del tiempo. Muestra la moto actual que él tiene, aparentemente moderna. Con ello, muestra por primera vez su rostro y no le tiene miedo a las cámaras, con la idea de dar a conocer al mundo de que él está en un mundo dimensional. Ahora es de noche y aparentemente todo sigue igual como de día y de las tardes. Un mundo inhóspito, solo, desolado. Una soledad inmensa ante esta dimensión. Lo más extrañable e increíble que este muchacho esté tan tranquilo y sereno.
en un mundo totalmente solo. Ahora le pregunta Javier a la operadora Siri en qué año está. Ok, Google, ¿qué fecha es hoy? Es domingo, 21 de marzo de 2027. Alguno de los seguidores le dice que él está filmando desde muy temprano. Pero qué mejor sería que él se vaya a una cafetería a ver si por ahí encuentra cantidad de gente. O mejor que se vaya a ver a alguna farmacia, si por ahí encuentra también personas. Pero como ustedes ven, Javier no encuentra a nadie. Todo está aparentemente desolado. Esto viene asombrando totalmente en el mundo de TikTok, en esta aplicación mundial de las cuales todo el mundo se hace mil preguntas. ¿Cómo es que logra este muchacho Javier grabar de esa manera tan verosímil? Como les mencionaba, aparentemente pareciera que el mundo estuviera conspirando para él y sintiéndose dueño en una dimensión desconocida. Toma un yate, se va de un lugar a otro y aparentemente todo marcha en soledad. Pareciera ver que ni siquiera hay rastros de ningún ser viviente marino. Todo está solo, siempre buscando de encontrar alguna vida humana. Así se encuentra Javier. Él decide ir al estadio y ver lo mejor del equipo favorito de él, Barcelona. Va de un lugar a otro y no encuentra nada. Incluso tiene la idea de tomar prendas del equipo favorito de sus sueños. Lo siento, Soler. Camina a la cancha y todo está solo. Ahora, como notan también, las calles, los lugares, todo parece ser la mejor obra de arte cinematográfica en el mundo. Por eso, chicos, es increíble ver cómo un muchacho como Javier pueda mostrar y evidenciar de que está en un mundo totalmente diferente. Si notan la fecha del año 2027. Uno de los seguidores también le invita a que tome cualquier auto que él pueda encontrar en cualquier tienda de venta de autos. Y si dice que está solo, ¿por qué no va y maneja? Y obviamente él está mostrando que sí está manejando solo en toda la ciudad.
Incluso también le han puesto un reto de ir a las iglesias, que en cada lugar que él va no hay ni un habitante. Como ustedes ven, está totalmente desolado. Así es. Vean minuciosamente él incluso se hizo un reto, ya que conscientemente él reconoce que probablemente esté en un mundo dimensional. Para ello ha decidido guardar 4 llaves en cualquier lugar que se imagine, y que en el mundo dimensional normal del año 2021 alguien podría encontrar, ya que su único medio de contacto es TikTok. A ver, veamos ahora si de verdad algún contacto humano podría encontrar lo que acaba de dejar Javier. Y bien, como era de saber, un seguidor le envía por mensaje y le da la credibilidad que sí lo acaban de encontrar el primer llavero. Y también el segundo llavero ya es encontrado. Es increíble. Como ustedes ven, la emoción de sus seguidores, de un mundo dimensional. Observen bien. Y es más, también el tercer llavero es encontrado. Por lo tanto, él ha dejado también un cuadro. Si por ahí logran encontrar en la otra dimensión normal el cuadro con sus huellas de la mano. Y lo encontraron. Ahora les presento un video de mensaje de una chica que... Acá, ahora, en el 2021. Siento que por algo hace poco hice el video del ascensor y que ahí, exactamente ahí puede estar la clave para que él vuelva. Que obviamente está dispuesta a ayudar a Javier a volver a la dimensión normal, ya que Javier ha pedido a todos sus seguidores salir del mundo en el cual él se encuentra. Como ustedes ven, un mundo totalmente solo, insólito, de las cuales él simplemente, ni bien amanece, él se va a grabar para mostrar evidencias de que él está solo en un mundo dimensional. Acaban de ver, se encontró con el cáliz sagrado, ahora está frente a todo. Y obviamente hemos vuelto a repetir algunos videos para que ustedes examinen cuidadosamente y se den cuenta de que no es una aplicación de efectos. Lo hemos vuelto a poner los videos para que se den cuenta de que no es una aplicación de efectos especiales, sino estamos viendo de que nos está mostrando de que tuviera una gran producción de cine increíble. Ahora hay un video en la cual él muestra, se pone a hacer una grabación en directo o live para llegar a sus seguidores y obviamente la señal falla.
y parece ser de que no haya contacto. La única forma de refugio y la única evidencia es TikTok para Javier. El muchacho que aparentemente está solo, frente a la nada. Es algo increíble lo que va viviendo Javier. La pregunta es, querido amigo y querida amiga, ¿tú qué harías si tú estuvieras en el lugar de Javier? ¿Cuáles serían tus primeras ideas en un lugar así? ¿Qué es lo que primeramente se te vendría a la mente? El zoológico, las ciudades, los estadios, todo está desierto. Y si prestas atención plenamente, es algo increíble lo que va viviendo Javier. La pregunta es, querido amigo y querida amiga, ¿tú qué harías si tú estuvieras en el lugar de Javier? ¿Qué es lo que primeramente se te vendría a la mente? El zoológico, las ciudades, los estadios, todo está desierto. Todo resulta estar en silencio. Cada parte de cada lugar simplemente está solo. Ahora como pareciera todo que estuviera en conspiración. Incluso McDonald's. Todo está vacío. ¿Acaso tú te preguntas que todas las empresas estarían a favor de Javier? ¿Tan solo para que grabe un bendito video? ¿Y hacerle ver al mundo que aparentemente está en el año 2027? ¿O será realmente de que este chico se encuentra en un mundo paralelo? Javier intenta salir de la ciudad. Incluso trata de cumplir a sus seguidores de irse con el auto fuera de la ciudad. Pero se va de un lugar a otro y no encuentra nada, increíblemente.
Y es más, se va, camina y camina y camina, como un peregrino sin sentido. O simplemente está en el año 2027. O por último, simplemente todo el mundo está conspirando con Javier. Ya que el dicho dice, la realidad supera la ficción. Sigue viendo detenidamente cada escena. Y es más, se va, camina y camina y camina, como un peregrino sin sentido.
Ahora se encuentra en Madrid. Así es, en Madrid. Ahora dime cómo te quedó el ojo. Si tú pensabas que él no podía salir de Valencia. Así que chicos, es increíble lo que estás viendo. Hay un dicho muy importante que dice: la realidad supera la ficción. Ahora pasó su ciudad natal de Valencia a Madrid. Así que presta atención a las siguientes escenas. Ahora tú tienes la última decisión y todo está en ti. Bien, esto ha sido todo por hoy aquí en Odward Films. Hasta pronto.